Paciente femenina en la segunda década de vida con diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1 secundaria A, derrame pleural masivo bilateral, derrame pericárdico con disnea en aumento. En la ecografía pleural se presenta derrame bilateral, fue valorada por cirugía general realizándole una coracostomía cerrada izquierda con gases arteriales con hipoxemia y alcalosis respiratoria. Es un paciente que presenta taquipnea, taquicardia, utilización de músculos accesorios. Se indica ventilación mecánica no invasiva. De no tolerarla, se realizaría intubación endotraqueal. Bueno, según los resultados de los gases arteriales de la paciente Jennifer Borja, esta presenta un pH de 7,65. Los valores normales son de 7,35 a 7,45. En este caso tiene una alcalosis porque lo tiene elevado. Tiene un PO2 de 23,8. Los normales son de 35 a 45. Tiene una acidosis porque lo tiene bajo. La parte del bicarbonato lo tiene en 31,0. Los normales de 22 a 29. En este caso tiene una alcalosis, lo tiene elevado. Y el PO2 lo tiene en 130, los normales de 80 a 100, en este caso tiene una hiperoxia. Esto quiere decir que la paciente presenta una alcalosis metabólica compensada con una acidosis respiratoria. En el caso clínico de este paciente pudimos encontrar en su examen físico que la tensión arterial la tenía 118/74 milímetros de mercurio. En su taquicardia auricular multifocal estaba a 78 milímetros de mercurio. En la frecuencia cardíaca 134 latidos por minuto. En la frecuencia respiratoria tenía 31 respiración por minuto. Y en la saturación estaba el 93%. Su FiO2 se encontraba en 32%. A continuación, mi compañera Lizzy Salcedo le va a presentar la demostración, el simulacro de cómo se debe programar el ventilador mecánico para este paciente. El día de hoy vamos a hablar acerca de ventilación mecánica y de los parámetros ventilatorios y modos ventilatorios que tiene un ventilador mecánico. El día de hoy tenemos un ventilador Mindray. Tenemos diferentes tipos de ventilación mecánica y de parámetros ventilatorios que se establecen según la patología del paciente, según la edad del paciente, según el diagnóstico. Aquí encontramos volumen asistocontrolado. Tenemos por presión, volumen SIMB, por presión SIMB, modo CPAP, PRB, PRB y SMB, DOLEVER y APRB. Mindray es uno de los ventiladores más completos que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de un paciente adulto de un peso de 50 kilogramos. En fisioterapia, para nosotros programar los parámetros ventilatorios, debemos tener en cuenta la edad del paciente, porque con ellos vamos a utilizar un rango entre 6, 8 y 10 para poder darle el volumen que requiere nuestro paciente. En esta paciente que pesa 50 kilos, vamos a utilizar un parámetro ventilatorio. Si utilizamos el sensor 6 o el parámetro 6, nos va a dar 300 para una paciente que pesa 50 kilos. Si utilizamos nuestro rango 8, nos puede dar 400. Entonces podemos meterle a esta paciente de 50 kilos entre 300 y 400 de volumen, que es lo que debemos meterle a ese pulmón. Una FiO2, porque la fracción inspirada es de 21 a 100%, y le vamos colocando según lo que requiere el paciente. Vamos a colocarle en este parámetro una FiO2 de 30%. Una frecuencia respiratoria de entre 18 o 20, que es lo de un paciente adulto. En este caso vamos a colocarle en una paciente 14 o 15. Un tiempo inspiratorio en los adultos son menos, podemos colocarle entre 1.1, 0.90. Vamos a colocarle a este paciente
0.90 y aquí nos va a dar la relación IE de este paciente. Este paciente que nos presenta tiene un 1.1, entonces requiere de menos tiempo inspiratorio. Perdón, de mayor tiempo inspiratorio. Entonces vamos a colocarle 1.10 de relación IE y tiempo inspiratorio 1.1. La PIP se maneja entre 5, 6, 7 y 8 dependiendo del diagnóstico del paciente. En este caso vamos a utilizar una PIP de 6. Un tiempo inspiratorio que por lo general manejamos entre 5 o 10. En este caso vamos a colocarle 5. Y la sensibilidad que siempre la tiene prendida el ventilador es de 2.0. Y damos iniciar. Como no tenemos ningún tipo de paciente conectado en el circuito, no nos va a arrojar ni presión pico, ni el volumen minuto, ni la presión media, ni el volumen corriente. Aquí son los parámetros que nosotros como fisioterapeuta programamos y esto es lo que nos da a nosotros el paciente. Con esto vamos a ir midiendo cuánta capacidad tiene el paciente, cuánta ventilación, perfusión hay, porque aquí va a haber o a aumentar o a disminuir. Entonces esto nos va a ayudar a ver cuánto acople hay con el paciente y el ventilador. Si queremos colocar a nuestro paciente, trabajar solamente el paciente, nos vamos para este modo, que es el modo CPAP. En este modo. En este modo solamente nos van a pedir 4 parámetros. Este modo es ya para el destete del paciente. El paciente va a trabajar el 100%. Vamos a colocar el FiO2, la PIP, la pausa inspiratoria que nos da el paciente y la sensibilidad. Si queremos progresar a nuestro paciente con un tubo orotraqueal, pero queremos que el paciente trabaje y que lo ayude el ventilador, me voy para este modo ventilatorio. Ventilación mecánica sincronizada intermitente, 50% el paciente, 50% el ventilador. Quiero que el paciente me trabaje en conjunto, lo pongo en dual level. Uno más completo, de alta, digamos que de alto sistema, donde vamos a tener en cuenta las presiones del pulmón del paciente y donde va a trabajar también, digamos que 60% el paciente, 40% el ventilador. Y así vamos progresando nuestro paciente para llegar al destete. Siempre que hagamos una modificación de estos parámetros ventilatorios, le tomamos unos gases arteriales control que nos van a arrojar si el paciente tiene una hipoxemia, si el paciente tiene una acidosis, si el paciente tiene una hipercapnia, si el paciente tiene una taquipnea. Todo nos lo arrojan los gases arteriales. Esto nos va a ayudar a ver cuánto acople hay con el paciente y el ventilador. Si queremos colocar a nuestro paciente, trabajar solamente el paciente, nos vamos para este modo, que es el modo CPAP. En este modo. En este modo solamente nos van a pedir 4 parámetros. Este modo es ya para el destete del paciente. El paciente va a trabajar el 100%. Vamos a colocar el FiO2, la PIP, la pausa inspiratoria que nos da el paciente y la sensibilidad. Si queremos progresar a nuestro paciente con un tubo orotraqueal, pero queremos que el paciente trabaje y que lo ayude el ventilador, me voy para este modo ventilatorio. Ventilación mecánica sincronizada intermitente, 50% el paciente, 50% el ventilador. Quiero que el paciente me trabaje en conjunto, lo pongo en dual level. Uno más completo, de alta, digamos que de alto sistema, donde vamos a tener en cuenta las presiones del pulmón del paciente y donde va a trabajar también, digamos que 60% el paciente, 40% el ventilador. Y así vamos progresando nuestro paciente para llegar al destete. Siempre que hagamos una modificación de estos parámetros ventilatorios, le tomamos unos gases arteriales control que nos van a arrojar
si el paciente tiene una hipoxemia, si el paciente tiene una acidosis, si el paciente tiene una hipercapnia, si el paciente tiene una taquipnea. Todo nos lo arrojan los gases arteriales y con ello depende que nosotros modifiquemos nuestros parámetros ventilatorios. Si vamos a utilizar un pediátrico o un neonato, por lo general si tiene menos de 6 años comenzamos con presión asistocontrolada, pero en este caso nuestro paciente es un adulto y hablamos por volumen.